Yo quiero hacerte otras 3 preguntas que van de lo personal a lo general. Sí. Primero, ¿cómo Juan José Gutiérrez empezó a interesarse por la defensa de lo mexicano? O sea, porque también es cierto, yo tengo muchísimos primos allá, muchísimos mejores amigos también que viven en Estados Unidos. De pronto, la mitad de ellos, como bien dices, se quieren olvidar del país. Muchos de ellos ya ni siquiera hablan bien el castellano y les da hasta vergüenza hablar en español. Pero otros no, otros son muy patriotas, tienen contacto directo con México, vienen a menudo y se preocupan por el tema justamente de la identidad. En tu caso, Juan José, ¿qué es lo que te llevó a decir, aquí hay un problema, aquí hay una anomalía? Y aunque me relaciono con muchos estadounidenses, aunque tengo mi vida hecha en Estados Unidos y no tengo problemas, yo personalmente, ¿qué te lleva a emprender el activismo en la defensa de los migrantes mexicanos allá? Mira, doctor Jesús López Almejo, a mí lo que me motivó es de que pues mis padres me mandaron a una escuela donde desde muy pequeño se me abrieron los ojos. A mí me gustaba mucho, sin darme cuenta, la historia. Leí mucha historia desde temprana edad y siempre comprendí y entendí lo injusto de cómo el gobierno de los Estados Unidos le arrebató a México medio territorio, ¿no? Eso era algo como que me quedaba así atrás en la mente, pero cuando yo ingresé a las escuelas acá en Estados Unidos, aquí yo fui a la primaria, a la secundaria, a lo que allá en México llaman la preparatoria, la high school, la universidad, especialmente en la primaria y la secundaria, lo que sería allá en México el grado 7, 8 y 9, primero, segundo y tercero de secundaria. A mí me tocó ver y me dolió mucho ver el grandísimo racismo y la gran discriminación, la gran agresión cultural que sufrían los niños y adolescentes como yo, que vivían, que habían nacido acá en los Estados Unidos. Para mí era bien obvio, ¿verdad? Yo veía cómo la gente de mi edad, muchos de ellos, se negaban a sí mismos, ¿no? Por tanta agresión, por tanto racismo, les daba vergüenza aceptar. En aquellos entonces, cuando yo fui a la primaria, secundaria y demás, mucha gente de origen mexicano que medio aceptaba que algo tenía de lo hispano, ¿verdad? Decían que ellos eran descendientes de españoles, o sea, se avergonzaban de lo de México, pero me quedaba claro que no era porque realmente se avergonzaban, o sea, sino que era casi una imposición. Los obligaban a avergonzarse porque siempre les representaban a esos niños que lo mexicano era lo peor. Y como eran personas que venían de familias trabajadoras, que no habían tenido el privilegio, la fortuna de haberse educado en México, cuando llegaban acá reproducían métodos de convivencia donde a los hijos no se les inculcaba que valoraran la educación, sino que se estaban preparando a alcanzar una edad en la que ya pudieran entrar al mercado de trabajo para apoyar a la familia. O sea, la educación, la preparación académica no era objetivo. Entonces, nada más se recibía esa agresión cultural permanente donde lo mexicano era lo peor. Una política que muy recientemente se habla de que pues con Donald Trump y las medidas que se están abogando ahora en contra de México y lo mexicano en ambos lados de la frontera, pues que esas son ya medidas de carácter fascistoide, ¿no? Fascistas, ¿verdad? Recordemos que cuando digo esto, no lo digo a la ligera, porque en Europa, ¿verdad? La característica de los alemanes que comandó Hitler y el partido nazi, ¿verdad? Para elevarse y más rápido ascender al poder, fue que le echaron la culpa a los judíos, ¿verdad? ¿De qué? Del desempleo, de la pérdida de poder industrial, o sea, económico y político de lo germano, de lo alemán. O sea,
todos los peores males que aquejaban, según Hitler y los nazis, a los judíos, era resultado de la conducta, de la avaricia, ¿verdad? De lo pésimo en valores morales que representaba el pueblo hebreo, el pueblo judío asentado y siendo ciudadanos de Alemania. Bueno, pues en el caso de nosotros, eso nos lo han estado diciendo de manera permanente desde 1836, si no es que desde antes, y eso se sostiene y se mantiene hasta el presente. Que hay desempleo. ¿Quién está viniendo a robarse los empleos de los norteamericanos en Estados Unidos y causando miseria y pobreza entre auténticos ciudadanos, entre ciudadanos patriotas norteamericanos? El mexicano. ¿Quién es el culpable de que haya altos índices de violencia, de criminalidad en Estados Unidos? Los mexicanos. Que haya prostitución, los mexicanos. Que haya drogadicción, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, delincuencia, los mexicanos. O sea, ¿qué tiene de diferencia el trato que le dan los norteamericanos, el gobierno norteamericano, a los mexicanos de lo que le daba Hitler, guardando las debidas distancias, a los alemanes? Me refiero exclusivamente en este caso a la falsa noción de hacernos responsables a los mexicanos, siendo una minoría en Estados Unidos, sin el poder económico que tenían los judíos en Alemania. Los mexicanos no tenemos ese poderío económico acá y sin embargo, sin poder tener capacidad de gran decisión económica o política, se nos culpa de todos los males de Estados Unidos. Yo sostengo, ¿verdad?, que eso es una política fascista, ¿verdad?, que cada día cobra características más peligrosas, ¿verdad?, porque pues ya no se trata nada más de demagogia a favor de hacer una cosa simbólica como construir un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, como propuso en el 2016 Donald Trump en plena campaña para lograr la presidencia de Estados Unidos, sino que ahora ya se hablan de invasiones y ya se habla de que el motivo de esto es porque los responsables de la drogadicción del pueblo norteamericano en Estados Unidos son los mexicanos, a pesar de que los estudios científicos dicen todo lo contrario. Ayer estaba viendo yo un estudio donde se dice que más del 80% de todas las personas arrestadas en los Estados Unidos por traficar fentanilo son norteamericanos, ¿verdad? Y que los que transportan la droga del fentanilo a los Estados Unidos, el punto 0,02%, es decir, menos del 1, de una décima del 1%, son mexicanos, y sin embargo no se habla de ese 99,8%, ¿verdad? Que son norteamericanos, no mexicanos, que están trayendo el fentanilo como culpables de la epidemia de drogas, de adicciones a las drogas que padece el pueblo norteamericano, sino que fácilmente, como Poncio Pilato, se dice los culpables son los mexicanos. Yo sostengo, doctor, que eso es una política fascista que va en ascenso y que la tenemos que concebir como tal para poder articular políticas y estrategias y tácticas que nos protejan a los mexicanos en ambos lados de la frontera, porque esta situación se está tornando sumamente peligrosa, sin exageración, midiendo esta cuestión objetivamente, viendo de dónde estábamos en 1994, cuando Pete Wilson, el gobernador republicano de California, primero introduce una proposición política por la que votó el electorado californiano en aquel fatídico año 94, la proposición 187, que criminalizó o buscaba criminalizar a los mexicanos especialmente, pero en general a los inmigrantes, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos, desde siempre, inmigrante indocumentado, ilegal, espalda mojada, alambres, braceros, etcétera, etcétera, ha sido sinónimo de mexicano. Y no de un mexicano trabajador que viene a alimentar, como lo ha hecho históricamente, ¿verdad?, fielmente, con el sudor de su frente, el trabajador mexicano, ¿verdad?, sino que nos proyectan como el mexicano con una camisa corta, con la panza de fuera, con guaraches, acostado abajo de un nopal, teniendo una siesta, porque somos flojos, cuando somos los más trabajadores
y la mano de obra más codiciada para el cultivo de la tierra, ¿verdad? Especialmente en la economía agrícola más grande del mundo, que todavía hasta el día de hoy es la de Estados Unidos y muy en particular la de California. Entonces, sí, ese es el panorama que tenemos, doctor, y la razón por la cual nos debemos de preocupar mucho de reactivar ese activismo y esa organización y movilización de nuestro pueblo, porque las administraciones, tanto demócratas como republicanas, realmente no han hecho gran cosa para hacer suyas las demandas justas que el pueblo trabajador inmigrante indocumentado ha venido elevando por cerca de 40 años para lograr una reforma migratoria, y hasta ahorita eso no se ha dado. Y la oferta política de los políticos norteamericanos hacia nuestra comunidad, que independientemente de que no sea indocumentada, pues es afectada por esa población indocumentada, porque muchísimas familias que ya son documentadas o ciudadanos, pues tienen familiares que no lo son. Entonces, el impacto de la irregularidad migratoria en Estados Unidos, especialmente entre los latinos y particularmente entre los mexicanos, es vasta y engloba a muchos más millones que esos 11 o 12 o 13 millones de indocumentados que se dice que viven y trabajan irregularmente en los Estados Unidos. Entonces, ese es un reto que se debe de asumir, no como los mexicanos en los Estados Unidos, sino como todo el pueblo mexicano, porque al final de cuentas, cómo se resuelva o no se resuelva el fenómeno de la migración indocumentada en los Estados Unidos nos afecta a ambos, en ambos lados de la frontera. Sin duda. Juan José, has dicho cosas que me parece muy interesante rescatar, como el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos en este momento tiene aproximadamente entre 52 y 55 millones de hispanoparlantes. Es decir, después de México, Estados Unidos es el país en donde más se habla español, es decir, más que en España, más que en Colombia, más que en Argentina, que son los otros países que en demografía más se acercan a México. Y efectivamente no es Brasil, en donde se habla portugués, sino Estados Unidos, por el tamaño de su población y por la gran presencia principalmente mexicana en ese país. La otra cosa que señalaste muy interesante, efectivamente, esta parte del empoderamiento y cómo se empodera una comunidad, pues a través de la educación, a través de crearle también condiciones normativas, legales, para que pueda prosperar en el país de residencia, y el procurar a la migración mexicana como política de Estado, no nada más como política de administraciones que 6 años están y luego 6 años se van, porque sí, también estoy de acuerdo. Me parece que de la seguridad y del empoderamiento de los mexicanos en Estados Unidos, en algún momento va a llegar a depender la seguridad de México.